Les comentaba que los temas a tratar es hablar algo de la epidemiología de la enfermedad renal crónica en este grupo de edad, que es mejor si la terapia sustitutiva o el manejo conservador, y puntos sobre el trasplante en esta población que cada vez es más frecuente. Para nadie es un secreto, pues, que la enfermedad renal crónica es una de las enfermedades no comunicables con mayor crecimiento. De acuerdo a los datos del Health Data, que lo pueden consultar, en México pues tuvo un crecimiento, al menos de 1990 a 2013, de un 240%, lo cual es mayor que el resto de las otras enfermedades no comunicables. En 1990 ni siquiera figuraba en las 10 principales causas de morbo y mortalidad. Para el 2013 ya se situó en el lugar 2. Afortunadamente nos dio un poco de tregua. Del 2009 al 2019 este porcentaje cambio ya mermó. Desafortunadamente, quien tomó el segundo lugar es la diabetes, y recordemos que la principal causa de enfermedad renal crónica es la diabetes. Y en México, que somos el país con más sobrepeso y obesidad y siempre estamos en los 3 primeros lugares de diabetes, pues no son buenas noticias, ya que, como vemos en la diapositiva, los mismos reportes del Health Data, la nefropatía diabética en México y en el mundo es la primera causa de años de vida saludable perdidos. ¿Esto qué quiere decir? Que mueren de forma prematura o bien que dejan de trabajar de forma prematura. Y México ocupa por mucho el primer lugar por nefropatía diabética. Si nosotros vemos los datos de Estados Unidos, esto es un reporte de la primera década de este siglo, en donde vemos que los pacientes que requirieron terapia de sustitución, diálisis o hemodiálisis, pues han ido en incremento. En esa década hubo un incremento del 50%. Para esta segunda década, pues se ha mantenido algo similar. Desafortunadamente, o por lo que es importante esta plática, es que el grupo de mayor crecimiento, como podemos ver en ese mismo reporte, pues es en las personas de mayor de 65 años. Entonces, es una enfermedad que ha ido creciendo bastante y que afecta principalmente a estos pacientes de mayores de 65 años. Ahora, si vamos al otro lado del charco, en los europeos, este es un reporte que recién salió hace unos meses, es el reporte del 2018 porque no lo habían dado por la situación de la contingencia. En este se incluye la gran mayoría de la Unión Europea, son más de 600 millones de habitantes. Entonces, para diciembre del 2018, que es el año del reporte, había más de 600,000 personas prevalentes en terapia de sustitución, diálisis o hemodiálisis. Pero lo importante acá, como podemos ver, pues el 51% eran personas mayores de 65 años. De hecho, en el reporte general, ellos dicen que la edad promedio de inicio de terapia de sustitución en Europa es 66.5 años. Entonces, actualmente es la población que más se encuentra en terapia de sustitución. Ahora, ¿qué terapia de sustitución? Desafortunadamente, a medida que va aumentando la edad, pues se les ofrece más hemodiálisis, se ofrece menos diálisis peritoneal, y llega un momento en donde el trasplante renal pues es meramente nulo o muy escaso. ¿Por qué es importante esto? Nosotros, bueno, en el reporte de la Unión Europea, la sobrevida promedio a 5 años fue del 40% nada más. Los pacientes que están en terapia de sustitución, el 40% está vivo a 5 años. Todos sabemos que la enfermedad renal crónica es una enfermedad que envejece incluso a los jóvenes y que disminuye la sobrevida de los pacientes. Aquí en los puntos rojos podemos ver cuál es la expectativa de vida de acuerdo al grupo etario, pero como podemos ver, aquellos pacientes en los que, independiente de la edad, que van a terapia de sustitución renal, que son las barras café, pues hay una disminución de sobrevida de un 70%. Afortunadamente, si los trasplantamos, pues eso mejora la sobrevida independiente del grupo de edad. En aquellos pacientes que se llegan a trasplantar ya no pierden el 70% de sobrevida, ya solamente se pierde un 40%. Entonces, tiene un impacto bastante importante. ¿Qué es lo que pasa en los pacientes con edad avanzada a medida que van envejeciendo? Cuando nosotros vamos y vemos los libros o la literatura en la que vemos en la escuela o en la formación, pues siempre nos dicen que a medida que vamos envejeciendo, a partir de los 30 años, vamos perdiendo 1% o 1 mililitro por minuto por año de filtrado glomerular, y esto se explica por el envejecimiento natural del riñón, expresado de forma histológica con hialinosis de las arteriolas, glomerulosclerosis y fibrosis intersticial. Denick hizo un estudio bastante bueno, muy interesante. En 2016 publicó
él agarró 1,638 donadores de todos los grupos de edad, desde los 18 hasta los 75 años. Se les hizo biopsia y contaron cuántos glomérulos tenían sanos, que es las barras blancas, y cuántos tenían esclerosados, que son las barras grises. Después eso lo correlacionaron con la tomografía y en base a eso pudieron hacer cálculos de cuántos glomérulos tenía una persona de acuerdo a la densidad o al volumen cortical por tomografía. Como podemos ver en la diapositiva, pues a medida que vamos aumentando o avanzando en la edad, van disminuyendo el número de glomérulos. Sí, vemos que cada vez hay más glomérulos esclerosados y cada vez disminuyen los glomérulos sanos. Lo importante acá que ellos remarcan es que a los 70 años, pues la realidad de las cosas es que existe un menor número de glomérulos funcionales, mayor número de glomérulos esclerosados, pero hay un gap. Si nosotros vemos la raya roja es el filtrado glomerular o lo esperado, que siempre coincidía con los glomérulos sanos del filtrado glomerular. Entonces, ellos teorizan que existen otras vías o otros mecanismos de pérdida de glomérulos funcionales como absorción, reabsorción. Sin embargo, yo creo que también aquí lo que está impactando son pacientes de 70 años y más que tienen menos masa muscular, por lo tanto van a dar falsamente un filtrado glomerular calculado mayor. Sin embargo, deja claro lo que queremos demostrar, que a medida que envejecemos van disminuyendo el número de glomérulos y los otros se van esclerosando. ¿Por qué pasa esto? Pues a medida que vamos entrando en edad, pues nos vamos exponiendo cada vez a más factores de estrés, tanto intrínseco o patologías. O sea, la diabetes va cobrando su factura, la hipertensión, tener antecedentes familiares, tener un bajo peso al nacer, el sobrepeso, el tabaquismo y pues la edad en sí que nos somete a este estrés intrínseco. Algo que es muy importante en este grupo etario o en esta población es la polifarmacia. Hay medicamentos que por sí solos no son nefrotóxicos, pero que cuando se combinan con otros pueden dar un daño renal, sobre todo del tipo lesión renales agudas, pero como bien sabemos, eso a final de cuentas tiene consecuencias. O sea, para nadie es un secreto que el principal factor de riesgo para tener lesión renal aguda es tener enfermedad renal crónica. A mayor enfermedad renal crónica, mayor riesgo de lesión renal aguda, y esas lesiones renales agudas generalmente son más severas, duran mayor tiempo y tienen más consecuencias. O sea, los factores de riesgo para cualquiera de las dos, lesión renal aguda y enfermedad renal crónica, pues sigue siendo la edad desde los principales, las comorbilidades, que es un grupo muy importante, y ahorita vamos a ver más adelante, que condicionan esto. Ese círculo vicioso entre lesión renal aguda, enfermedad renal crónica, que empeora o que te predispone a una lesión renal aguda, y todo esto nos lleva a los desenlaces, a los MACE, que son los eventos cardiovasculares, por lo que terminan por fallecer la gran mayoría de los pacientes, a los MAQE, que son los efectos renales que llegan a diálisis o necesidad de trasplante, pero también tienen impacto en otras esferas en este grupo de edad, a la inmovilidad, a la disminución de la calidad de vida o hasta que desencadenan en la muerte. Entonces, esa es como la introducción y a manera general de conclusiones de esta primera parte, nada más recalcarles, como ya lo mencionamos, la enfermedad renal crónica es un problema de salud pública no solo en México, sino a nivel mundial. El impacto que tiene en una disminución de años de vida, la calidad de vida y también los costos que eso genera al sistema y a las personas en sí. Las personas mayores de 65 años, como vimos en los reportes estadounidenses y como vimos en los reportes europeos, son el grupo de mayor crecimiento de enfermedad renal crónica. Esto se explica en parte por esa pérdida de adaptación renal, por la suma de las comorbilidades y sus complicaciones finales, y por otros factores que a veces son más controlables, pero no les prestamos suficiente atención, como la polifarmacia y los nefrotóxicos. Esta tal vez sea la diapositiva más importante de toda la presentación. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer por este grupo de edad o por los adultos mayores que tienen cierto daño de enfermedad renal? Referirlo temprano al nefrólogo. Como vemos en este reporte de Ojore, pues esta es la importancia. Si nos situamos nosotros a la derecha de esta línea vertical, podemos ver que aquellos pacientes que yo detecto en CADIGO 3, 60-30 o CADIGO 4, 30-15, si los está viendo el nefrólogo, pues es más importante, es más probable que ese paciente muera antes de requerir una terapia de sustitución renal por otras causas. Sin embargo, cuando llegan de forma tardía, los mayores de 65 años que llegan con filtrados menores a 15, desafortunadamente en ellos pues nos vamos a encontrar ante la disyuntiva
es mucho más probable que vayan a requerir una terapia de sustitución renal antes de morir, y ahí es donde todo empieza a complicarse. Entonces, esa es la diapositiva, por lo que me interesa que se entienda por qué es tan importante, apenas baje el filtrado glomerular, aunque parezca exagerado, referirlos de forma temprana al nefrólogo. Ahora, cuando ya vemos este metaanálisis de 2014, o sea, ¿qué impactos más allá de que si muere antes de la diálisis o necesita diálisis antes de morir, qué impactos tienen los pacientes? Pues aquellos pacientes, adultos mayores que son valorados con enfermedad renal crónica, que son valorados por nefrólogo antes de iniciar la diálisis, pues van a tener más años o más tiempo libre de diálisis, lo cual es algo pues, importante. ¿Por qué? Porque también es algo menos costoso. Tener un paciente en terapia conservadora es más barato que tener en terapia de sustitución. Ahora, si llegan a iniciar diálisis estos pacientes que fueron vistos por el nefrólogo de forma temprana, pues su mortalidad va a ser menor, un 40% menor a 3 meses, incluso hasta los 5 años, una vez iniciada la terapia de sustitución. También se tienen ciertas ventajas. Es más probable que estos pacientes inicien diálisis peritoneal como terapia de sustitución y generalmente de forma un tanto planeada, porque a veces sí es algo urgente, pero es más probable que inicie diálisis peritoneal. Vamos a ver más adelante. No hay un estudio que demuestre que sobreviva más en diálisis peritoneal que en hemodiálisis, pero sí hay ciertos puntos en los que tiene ciertas ventajas. Ahora, si el paciente no quiere diálisis peritoneal y va a iniciar terapia de sustitución, si va antes al nefrólogo es más probable que no se inicie en un acceso venoso temporal con todas las complicaciones que eso implica, los riesgos del procedimiento y los riesgos infecciosos, y por ende es más probable que vaya a iniciar una terapia de sustitución a través de un catéter permanente. También hay otras ventajas, utiliza más eritropoyetina, tienen menos anemia, por lo tanto tienen mejor clase funcional generalmente cuando van al nefrólogo desde antes, y un mejor control de la presión arterial. Entonces, todo eso recalca o remarca el por qué es importante la valoración temprana desde el punto de vista de nefrología en los pacientes adultos mayores. Ahora, pero la pregunta importante acá es, tengo un paciente adulto mayor que ya tiene indicaciones de terapia de sustitución renal. ¿Qué es mejor, la terapia conservadora o la terapia sustitutiva? A veces podemos decir, pues es más fácil meter a todos a terapia sustitutiva porque se batalla un poco menos en ciertos aspectos. Sin embargo, no es tan bueno esto. Nosotros en México, una persona mayor de 65 años, su expectativa de vida es aproximadamente 10 años. Si esa misma persona de mayor de 65 años inicia terapia de sustitución, diálisis o hemodiálisis, pues la realidad de las cosas es que, ya dijimos, disminuye un 70% su expectativa de vida. Entonces, su expectativa de vida ahora pasa a ser de 3 años. Y esto, al menos para este reporte estadounidense, sí tiene un impacto la edad. Si nosotros iniciamos terapia de sustitución renal entre los 65 y 80 años, independiente de las causas en este reporte, la sobrevida es de 3 años. Si es de 80 a 85 años, la sobrevida es 1 año y medio. De 85 a 89 años, la sobrevida sería 1 año. Y si es mayor de 90 años, pues la sobrevida es menor a 1 año. Lo cual, pues a mí no me ha tocado dializar a alguien mayor de 90 años, pero ahí se deberían tener indicaciones muy específicas. Pero ¿qué es lo importante? En ese mismo reporte ellos identifican cuáles son los factores de riesgo de mayor mortalidad en estos pacientes. Ya dijimos la edad, a mayor edad, mayor mortalidad en los pacientes, independiente sea nefropatía diabética o no nefropatía diabética. En los dos, a mayor edad, mayor mortalidad. El estado de nutrición, ellos lo tomaron aquí como fragilidad, ya sea por un índice de masa corporal bajo, y aparte la albúmina entre más alta da protección, entre más baja pues da lo contrario, y la dependencia. Los pacientes con dependencia tienen mayor mortalidad. Entonces, esto, un compañero, Ricardo Varela, él está de nefrólogo ahorita en Saltillo, su tesis de titulación de nefrología en 2017-2018 fue él en el Instituto Nacional de Nutrición, trató de evaluar cuáles eran estos factores de mortalidad, al menos para ese grupo de pacientes del instituto. Pues él tuvo un total de 209 pacientes, la gran mayoría, o la mitad, se ubicó entre los 65 y 74 años. El seguimiento promedio fue a 30 meses y la principal causa de enfermedad renal crónica fue en la nefropatía diabética. Afortunadamente, pues para él, pues quedaron en índices de comorbilidades, que lo midió con un índice de Charson, pues más o menos estuvieron parejos. Ahora, aquí qué es importante. Él evaluó la referencia temprana al nefrólogo.
Referencia temprana al nefrólogo se refiere a que el nefrólogo está viendo más de 3 meses o durante 3 meses antes de que inicie la terapia de sustitución. Si lo empieza a ver en los primeros 3 meses de que va a iniciar la terapia de sustitución, ya es una referencia tardía, pues no hubo diferencias significativas ni en estado nutricional ni en, sobre todo en su nutrición, pero como vemos, los pacientes que se refirieron de forma tardía, fue más probable de forma significativa que iniciaran una terapia de sustitución renal de forma urgente. Y si nosotros vemos eso, independiente del grupo de edad, iniciar terapia de sustitución de forma urgente incrementa muchísimo la mortalidad a corto plazo en los pacientes. Entonces, en ese grupo fue más probable. Él tuvo una mortalidad de 27%. Las principales causas de mortalidad, como en todos los grupos de edad, en enfermedad renal crónica, las cardiovasculares, seguidas de las infecciosas. Ahora, cuando él ya hizo el análisis por los grupos de edad, pues como podemos ver, los dividió grupo 1 60-74, grupo 2 65-74 y grupo 3 mayor de 75 años. Pues a 3 años, una vez iniciada la terapia de sustitución, los de 60-64, el 57% estaba vivo, del 65 a 74, el 33%, que es muy parecido a lo que se reporta a nivel nacional, que a nivel internacional un 40% de sobrevida, y mayor de 75 años, pues el 19% a los 3 años estaba vivo, entonces habrá que considerar si se inicia la terapia. Algo importante del estudio de Varela, o de lo que él encontró, es que en aquellos pacientes cuya causa de enfermedad renal crónica era la nefropatía diabética, pues el grupo etario para la sobrevida a 3 años ya no tenía un impacto. O sea, si tenía 60-64 años o si tenía 75 años o 65-74 años, tu probabilidad de morir a 3 años era muy similar, entre los 20 y los 40%. En cambio, en aquellos pacientes que tienen enfermedad renal crónica, pero no por nefropatía diabética, la edad sí cobra importancia. Pues podemos ver los de 65 a 74 años, a 3 años la mitad estaba vivo, o sea, lo doble que los pacientes con nefropatía diabética y lo doble que, o bueno, 3 veces más que los pacientes sin mayores de 75 años sin nefropatía diabética. Entonces es importante la diabetes como comorbilidad, aparte de la suma de todas las comorbilidades. En el análisis de Varela multivariado, pues él encontró que la principal causa o determinante de comorbilidad de mortalidad era el número de comorbilidades. En Charlson dijimos que lo definieron arriba de 5, era lo que más impactaba en la sobrevida a largo plazo de estos pacientes. Entonces, pues no parece tan buena opción siempre pensar que a todo paciente que requiera terapia de sustitución, meterlo a terapia de sustitución. Habrá que valorar ciertos aspectos, ya habíamos dicho, sobre todo las comorbilidades y de esa la diabetes, y en ciertos pacientes que no sean diabetes, la edad es algo que es muy importante. Ahora estamos diciendo que lo comparamos contra otra cosa que es el tratamiento conservador. ¿A qué se refiere el tratamiento conservador? Se refiere a hacer una serie de intervenciones que vayan a mermar o a tratar de controlar ciertos efectos propios de la enfermedad renal, como la anemia con la eritropoyetina, el manejo volúmico con diuréticos, restricción de líquidos, los electrolitos, aunque la restricción de líquidos no estoy tan de acuerdo, los electrolitos lo mismo con los diuréticos, la alimentación, que si nos vamos a fijar en el fósforo, otra vez no hay que restringir a los pacientes y menos de este grupo de edad, el estado ácido base, enfermedades o complicaciones que se van agregando por estas consecuencias renales o porque va evolucionando la enfermedad, como el prurito, el insomnio, la depresión, la pérdida de la vitalidad, que eso es algo que es bastante importante y bastante difícil de manejar en ciertos casos, la hiporexia, que va en parte asociada a la depresión, en parte asociada a la uremia y en parte asociada a la mala restricción, o más bien a la restricción que malamente nosotros indicamos. El manejo de dolor es muy importante en los pacientes geriátricos, independientes sean nefrópatas o no. Pero también tenemos que tratar el resto de las comorbilidades. La glucosa, la hipertensión, ya sabemos que en este grupo podemos ser más permisivos, el EPOC o el enfisema, y ver si tiene cáncer, pues ver qué se va a hacer. Pero no debemos de perder de vista que también estos pacientes pues, van a ir asociándose y tal vez de manera más acelerada ciertas complicaciones propias del envejecimiento, la fragilidad, la demencia, la dependencia, las caídas, que son cosas que no podemos dejar a un lado, pero tampoco podemos abarcar todos nosotros como nefrólogos. Y lo mejor, lo que más le conviene dentro de un manejo conservador adecuado a un paciente es un manejo multidisciplinario, de la mano del geriatra, de la mano del médico paliativista, de un nutriólogo adecuado.
entonces de un rehabilitador, son cosas que no tenemos que dejar a un lado. Eso es el tratamiento conservador. Y cuando hablábamos siempre, cuando yo estaba en la residencia, siempre lo decíamos, pues, pacientes mayores de 65 años, pues les da igual. O sea, si nosotros vemos esta curva, pacientes en terapia conservadora contra pacientes en diálisis, pues la sobrevida pues, no se ve mayor diferencia. Esa es la realidad. Este es un deporte británico, muy pequeño, 10 contra 15, porque fue el primero cuando empezaron ellos a hacer su estudio. Este es el reporte completo de este mismo grupo británico de Shahid. Ellos siguieron a pacientes por 18 años, es un estudio retrospectivo, pero fueron por 18 años y compararon a 679 pacientes en terapia de sustitución contra 155 pacientes en terapia conservadora. Ellos que encontraron, pues la realidad es que vieron que en aquellos pacientes que tenían pocas comorbilidades, en realidad sí hay una diferencia. Iniciales terapia de sustitución contra terapia conservadora. Ellos definieron también por índice de Charson menor a 5 las comorbilidades. Entonces, si tienes un Charson menor a 5, tal vez independiente de la edad, al menos para Shahid y su grupo, sí importa si inicias terapia de sustitución. La diferencia fue que los de terapia de sustitución vivieron alrededor de 62 meses la sobrevida media, comparadas con los 21 meses de los pacientes en terapia conservadora. Ahora, en aquellos pacientes con altas comorbilidades, Charson mayores a 5, de acuerdo al estudio, pues ahí sí no parece haber diferencia entre si inician terapia conservadora o terapia de reemplazo renal. Ahí la sobrevida fue de 24 meses, el 20%, una sobrevida de 24 meses, solamente el 20% independiente del brazo. Entonces, la conclusión de ellos es, pacientes con bajas comorbilidades se benefician de inicio de terapia de sustitución antes que terapia conservadora. O sea, no es tan fácil y es el mismo reporte decir, pues les va a ir igual. Ahora, este grupo también británico, ellos estudian bastante eso, es una población que ha envejecido bastante rápido. Bueno, envejecemos a la misma velocidad, pero que se ha acumulado el envejecimiento como en toda Europa. Ellos estudiaron, esto sí es un estudio prospectivo de 4 años, y estudiaron a 279 pacientes en terapia de sustitución renal, diálisis o hemodiálisis, contra 170 pacientes en terapia conservadora. Ellos que encontraron lo mismo, aquellos pacientes que tienen una comorbilidad baja, con un score menor a 8 para el score que ellos usaron, que es un Charson modificado, pues la realidad de las cosas es que la sobrevida, pues sí es mucho mayor en diálisis que en aquellos pacientes que tienen pocas comorbilidades y los ponemos a terapia conservadora, o sea, sí viven menos. Cuando nosotros vemos en aquellos pacientes con altas comorbilidades, a diferencia de los otros estudios, del de Varela y del de Shahid, pues en ellos también hubo diferencia, no tan marcada como acá, pero los pacientes en terapia de sustitución renal tuvieron una mayor sobrevida que los pacientes en terapia conservadora. ¿Cuándo se perdió esto? Cuando ellos hacen el análisis en si tienen menos de 80 años o más de 80 años, independiente del número de comorbilidades que tengan los pacientes, pues si tienen menos de 80 años, si vemos, no es muy diferente a la curva que estábamos viendo de comorbilidades bajas, tienen una mayor sobrevida iniciar esta terapia de sustitución que dejarlos en una terapia conservadora. Ahora, mayores de 80 años, como veíamos en el grupo con Varela o como veíamos en el otro grupo de Shahid, pues mayores de 80 años no hay una diferencia entre que yo inicie una terapia de sustitución o elijo una terapia conservadora. ¿Cuál es el mensaje acá? Pacientes mayores de 80 años, tal vez tenemos que revalorar y tener una indicación muy específica por lo que vamos a iniciar. Pacientes menores de 80 años con muchas comorbilidades, pues dependiendo del contexto, que es lo que yo creo, ese es el primer mundo. Nosotros, a lo mejor yo le puedo decir, pues tiene pocas comorbilidades o tiene muchas comorbilidades, tiene 75 o 70 años, pues a lo mejor la terapia que le podemos ofrecer en México no es lo suficientemente adecuada como es allá. No voy por él a su casa para la hemodiálisis, vamos a estar batallando para que la familia lo dialice, entonces son ciertas cosas que tenemos que tomar en cuenta. Sin embargo, como los geriatras no me dejarán mentir, en esta población los estudios deberían ser encaminados a otra cosa. En 2009 se publicó este en New England, nosotros podemos ver cuando un paciente de adulto mayor yo le inicio terapia de sustitución, pues ya lo vimos en todos estos estudios que les acabo de mencionar, la sobrevida disminuye o la mortalidad se aumenta de forma exponencial. Pero hay cosas que son más importantes, que es la calidad de vida.
Lo mismo pasa cuando yo inicio la terapia de sustitución en estos pacientes, pues la calidad de vida se va al suelo. Y eso tal vez sería en lo que yo me debería enfocar, más que aumentarles el tiempo de vida, mejorar la calidad de vida de estos pacientes, ya sea con terapia conservadora o terapia de sustitución renal, que son los desenlaces que no se han estudiado del todo. Ahora, ¿qué pasa en estos pacientes? Estamos hablando de la parte funcional. En este estudio Osasuyi, ellos les dieron seguimiento, es un estudio prospectivo, a 2 años. Le dan seguimiento a 35 pacientes con enfermedad renal crónica que no aceptaron terapia de sustitución, contra 41 pacientes en hemodiálisis y 20 pacientes en diálisis peritoneal. Entonces, aquellos pacientes que iniciaron terapia de sustitución, podemos ver pues, que deterioraron o que empeoró su clase funcional o su función cognitiva comparados con los que no iniciaron terapia. Lo mismo pasa cuando ya comparan a los que tuvieron en diálisis contra hemodiálisis. Los pacientes que tuvieron en diálisis peritoneal, pues la función cognitiva se mantuvo estable durante todo el periodo del estudio, que fueron 2 años, comparados con hemodiálisis, que a medida de que va avanzando la terapia de sustitución o el tiempo en diálisis o en hemodiálisis, disminuye la función cognitiva. Esto es algo que siempre lo hemos sospechado, siempre lo hemos visto, sobre todo, pues ya sabemos, eventos de hipotensión, este stunning cerebral que existe por la respuesta inflamatoria de una membrana que no es completamente biocompatible. Entonces, es algo que tiene un fundamento fisiológico, por lo menos. En ciertos estudios se encuentra, en ciertos estudios no. Ellos sí lo encontraron, que sí hay un impacto desde el punto de vista de la cognición en hemodiálisis comparados con diálisis peritoneal, y más en este grupo de edad que si tienen baja reserva renal, pues también tienen baja reserva cerebral. Este también no nada más se trata de la cognición, las funciones ejecutivas. En este Manjula tomó un estudio durante 2 años. El objetivo era comparar 155 pacientes sin terapia de sustitución contra 50 pacientes que estaban en terapia de sustitución. Sin embargo, durante ese periodo, que era de 2 años, algunos pacientes o muchos pacientes, 33 pacientes, iniciaron terapia de sustitución. Como podemos ver, comparando a aquellos pacientes que nunca iniciaron contra los que iniciaron terapia de sustitución, pues hubo un deterioro de forma significativa, o al menos estadísticamente significativo, de la clase o de la función ejecutiva para poderse mover, para poderse vestir, para poderse lavar los dientes, lo cual, pues sí es un impacto importante. O sea, la dependencia es el enemigo número 1 de los pacientes geriátricos. Y ya lo de la calidad de vida de forma global, este estudio, igual de Osasuyu, es bastante completo, incluyó como 14 de todos los scores que hacen los geriatras. Y pues ahí vieron que no había diferencia entre diálisis peritoneal asistida, o sea, automatizada, contra hemodiálisis, que van al centro, van, lo recogen, lo trasladan y lo llevan a su casa. Lo único que fue significativo en el estudio de diferencia es que los pacientes que estaban en diálisis peritoneal tenían una mejor o mayor satisfacción de su terapia que los pacientes que estaban en hemodiálisis. Ya los síntomas, la intrusión de la enfermedad, o sea, qué tanto alteraba su vida, no hubo diferencia significativa, muchas cosas inclinadas a la diálisis, otras hacia la hemodiálisis, pero lo único que dio significancia en estos pacientes es que tenían más satisfacción los pacientes en diálisis peritoneal. Entonces, no hay un estudio que compare hemodiálisis contra diálisis en este grupo de edad, la sobrevida, que sea adecuado, que sea suficientemente, que tenga el suficiente poder. Pero hay muchos datos que dicen que este tipo de pacientes, y más en nuestro medio en México, tal vez se beneficien de diálisis peritoneal antes que de hemodiálisis. Recordemos que estos son los puntos más importantes. No queremos que nuestros pacientes sobrevivan a lo mejor 5 o 10 años más, sino el tiempo que vayan a llevar la terapia de sustitución o estar en terapia conservadora, pierdan lo menos posible sus actividades, o sea, que al menos conserven esas actividades en las que ellos pueden ser independientes o parcialmente dependientes, pero que no impactemos tanto en eso. Entonces, de forma general, pues eso podemos decir que sí, la terapia conservadora puede ser igual que la terapia sustitutiva en mortalidad, pero depende de eso, depende de la edad y qué tantas comorbilidades. Pero como podemos ver, hay cierto grupo de pacientes, afortunadamente cada vez más, que se benefician o que la terapia conservadora pues se queda corta comparada contra la terapia sustitutiva. Ahora, hay múltiples publicaciones y podemos seguir revisando estudios y estudios y siempre
pues va a determinar eso, qué comorbilidades te recomiendan que a quién se iniciarle, a quién no iniciarle, pero la realidad de las cosas, la segunda diapositiva, les dije que ya era la primera, la segunda diapositiva que no me interesa que entiendan es esta. La decisión de iniciar terapia de sustitución en ese paciente no es del médico, es del paciente, ni de la familia incluso. Si el paciente tiene la capacidad, él debe elegir. Entonces, ¿cómo los podemos? El médico, como en otros contextos, nada más en terapia de sustitución, debe ser más un asesor, ya no somos impositores, ya no estamos en estas épocas anárquicas. Entonces, ¿cómo lo podemos asesorar? O sea, ¿qué pacientes a forma global sí se benefician? Pacientes que tengan pocas comorbilidades le pueden calcular un Charson, en el smartphone lo pueden hacer sin mayor dilación. Ahora, esos pacientes con pocas comorbilidades que tienen una tasa de filtrado debajo de 10, tal vez se beneficien. Pacientes con Charson 5 y que tienen datos de uremia, tal vez se beneficien para quitarle los síntomas y tengan una mejor calidad de vida. O pacientes que se nos están desnutriendo asociados a esta misma uremia o asociados a esta depresión, tal vez se beneficien. A lo mejor lo podemos empeorar la depresión desde el punto de vista del inicio de la terapia de sustitución. Ahora, existen scores, como en toda medicina, en nefrología, y esto no es la excepción. Este es un score que trata de predecir cuál es la mortalidad de los pacientes a 6 meses si les inicio terapia de sustitución. Que toma en cuenta la edad, qué filtrado glomerular, si tiene condiciones cardíacas, si tiene condiciones neoplásicas y si ha estado institucionalizado, si ya se está hospitalizando mucho. La realidad de las cosas es que más de 10 puntos en este score, que lo pueden calcular en el smartphone, les digo, pues tiene una mortalidad a 6 meses del 50% y tal. Ahí sí definitivamente no sería un beneficio. Posiblemente acelere yo el deterioro de ese paciente y por lo tanto acorte su tiempo de vida sin mejorar la calidad. Este tal vez sea uno de los estudios pues, que más nos ayudan. Es un score similar. Se hizo en un registro que se llama REN, que es un registro grande. En este algoritmo, pues ellos utilizan múltiples variables y de acuerdo a eso van dando un puntaje. Los catalogan de bajo riesgo, moderado y alto riesgo. La mortalidad a 3 meses en estos pacientes que van a iniciar, en este grupo de edad que van a iniciar terapia de sustitución, pues se considera la basal de un 10%. Entonces, aquellos pacientes que tienen más de 7 puntos, pues la realidad es que su mortalidad, esto en barras grises, oscuro, se ve quienes iniciaron, independiente de la hayan dejado o no, quienes iniciaron la terapia de sustitución, y como vemos, pues todos los que tienen más de 7 puntos tuvieron más de 40% de mortalidad a 3 meses. Si aquello que era 50% a 6 meses no se beneficiaban, 40% a 3 meses, mucho menos. Pero aquellos pacientes que tienen menos de 12 puntos, pues su mortalidad sigue siendo de 10, del 20%, entonces tal vez se beneficie. Este es como ellos sugieren el algoritmo, aquellos de bajo riesgo, tienen un score menor a 12, una mortalidad de 0 a 20% a 3 meses. Pues ahí apoyarnos mucho de geriatra. De los 12 a los 16 puntos, su mortalidad es intermedia de 20 a 40% a 3 meses, les repito. Pues aquí también a ver un abordaje multidisciplinario y aquellos mayores de 17 puntos, que su mortalidad a 3 meses es sobre el 40%, entonces también aquí, pues, un abordaje multidisciplinario. Pero si ven, ninguno es toma de decisiones, todo depende del paciente. ¿Qué decisiones va a tomar? Si quiere terapia, cuidados paliativos, o sea, terapia conservadora, si quiere una hemodiálisis, ahí sí ya es cuestión del médico tratante, si le da una terapia de sustitución convencional con objetivos muy específicos o si le da una terapia meramente paliativa para quitar ciertos síntomas en específico. ¿Qué necesitamos aparte de un score? Pues la verdad es que necesitamos un criterio clínico bastante importante. Necesitamos de quitarnos el viejismo de la cabeza. Decir, es que ya está viejito, ya no se beneficia de nada. Eso es un mal que se nos metió hace mucho tiempo y poco a poco lo tenemos que ir quitando. Afortunadamente, pues la geriatría es una ciencia o una rama de la medicina que cada vez va creciendo más y nos está concientizando a eso. Todos vamos a llegar a esa edad. Es importante valorar la red de apoyo, sobre todo en nuestro país. Les digo, en Estados Unidos, pues van por ellos a su casa y los llevan otra vez a su casa. Aquí, pues, se tiene que haber traslados, las unidades suelen estar muy lejos, es difícil a veces en la casa tener la infraestructura para diálisis peritoneal, pero definitivamente requiere el apoyo multidisciplinario. Pero lo más importante que no debemos perder en cuenta, que es lo que les decía, el que decide es el paciente de acuerdo a sus preferencias. Es una decisión compartida.
pero el que decide es el paciente. Y la tercera y última diapositiva más importante es esta. O sea, el paciente no podemos pasar sobre de él. Él tiene sus derechos y los tenemos que respetar. ¿Qué derechos tiene? Tiene derecho a saber cuáles son los pros y los contras, a escoger. Y una vez que escoge se puede equivocar y puede cambiar de opinión. ¿En qué se basa eso? A que sea una información adecuada, con una comunicación adecuada, viendo cuáles son las preferencias del paciente, no la institucionalización. ¿Qué quiere decir esto? Van al Seguro Social o van al ISSSTE y nada porque es viejito o nada porque los protocolos de la institución dicen diálisis peritoneal primero, hay que ponerles diálisis peritoneal. En la gran mayoría están en lo correcto, eso estoy totalmente de acuerdo. Pero si una persona, independiente de la edad, prefiere diálisis, hemodiálisis que a diálisis peritoneal, se le tendría que ofrecer, es lo menos que podemos hacer por ellos. Entonces, como conclusión de esta segunda parte, lo importante es la referencia temprana al nefrólogo. El impacto positivo, ya dijimos, previene el inicio de terapias de diálisis. Es más probable que si lo vamos siguiendo mueran antes por otra cosa antes de pasar por la diálisis. Y si llegan a iniciar terapia de sustitución, es más probable que tengan mejor pronóstico. La sobrevida en general en los pacientes mayores de 65 años que inician terapia de sustitución a 3 años es del 40%. Los pacientes que tienen múltiples comorbilidades, independiente de la edad, dijimos quitar el viejismo. Hay gente de 40 años que tiene más comorbilidades que una persona de 70 años. Sobre todo las importantes, demencia, cáncer, desnutrición, diabetes, pues tal vez en ellos podría ser igual conservador que la terapia de diálisis, pero quien decide es el paciente. La decisión sobre el inicio, si inicia o no inicia, y qué tipo de terapia debería iniciar, independiente esté en el ISSSTE, esté en el seguro, es del paciente, no es del médico. Igual, esta se la recomiendo, está en una plataforma de streaming. Cuando ustedes quieran limitar el apoyo, no nada más de nefrología, el apoyo de cualquier intervención como médicos a un paciente adulto mayor, acuérdense de la película y van a ver cómo nosotros estamos abandonando. Es de Latinoamérica, no es de otro lado, de hecho es de Chile. Ahora, los puntos de trasplante renal. ¿Qué consideraciones debo tener? Pues los pacientes adultos mayores, si tienen poco acceso a terapia de sustitución, pues tienen poco acceso al trasplante también. Sus tiempos de lista de espera es muchísimo. Particularmente en Zacatecas no tenemos una lista de espera, pues entonces es eterno. Pero su tiempo de lista de espera es muchísimo. Ellos tienen menos acceso a cierto grupo de órganos, pero lo que me interesa que se entiendan los pacientes, la edad no excluye ser candidato a trasplante de riñón. Este nada más habla de cómo los pacientes, un reporte estadounidense, cómo los pacientes a mayor edad, pues es más probable que vayan rezagándose en la lista de espera y eso como consecuencia va aumentando la carga cardiovascular o la enfermedad cardiovascular y otras comorbilidades, más dependencia, más demencia, más inmovilidad. Por lo tanto, lo vamos rechazando como candidato a trasplante. A medida que pasa el tiempo, entonces los pacientes tienen menos probabilidad de trasplantarse. Pero si se trasplanta, en general, un paciente mayor de 70 años que se trasplanta, pues le aumentamos una sobrevida de 4 años más o menos, o disminuimos un riesgo de muerte de 60 años. Como en todo, esto no es propio de los adultos mayores. Todo paciente que va trasplantado, tal vez la curva se cierra antes. En los primeros año y medio, pues la sobrevida entre trasplante y terapia de sustitución renal no hay diferencia. Pero un paciente mayor de 70 años que se trasplanta, pasados los 2 años, pues su sobrevida es mucho mayor y su calidad de vida por mucho es mayor que un paciente que permanece en diálisis en una lista de espera. Son pacientes que se deberían de trasplantar. Cuando ya vemos en este reporte de los pacientes que se trasplantaron, y ellos reportan a aquellos pacientes mayores de 65 años, si nosotros vemos la sobrevida del paciente de un donador cadavérico que recibe un cadáver al año es del 90%. Acuérdense que habíamos dicho en aquellos pacientes, incluso tenían mortalidades tan altas como del 80% en el primer año. Si reciben donador vivo, pues sigue siendo mayor al 90%. A los 5 años, que recuerden que dijimos que la sobrevida a 3 años era del 40%, a 5 años en terapia de sustitución es alrededor del 10%. Pero si los trasplanto, ya sea de vivo o de cadáver, pues su sobrevida es de 6 a 8 veces más. Es algo que no debemos de negarle a los pacientes. Entonces, podemos comparar eso, la sobrevida de un paciente mayor de 65 años que se trasplanta, ya sea donador cadavérico o de donador vivo, anda entre los 67 y 80% a 5 años,
comparado con el 10% de los que no se trasplantan. Entonces, el impacto es importante. Estos pacientes, como ya sabemos, los pacientes de adultos mayores que se trasplantan, pues van a ser de mayor riesgo de infecciones y de desarrollar enfermedades neoplásicas. Esto no nada más por el trasplante, sino por la propia inmunosenescencia de la edad. Pero también esa inmunosenescencia disminuye la probabilidad de estos pacientes de que hagan un rechazo humoral. Por lo tanto, se requieren menores dosis o ser menos agresivos en la inmunosupresión. Entonces, esto ejemplifica bien, a medida que avanza la edad, disminuyen los rechazos y aumentan las complicaciones infecciosas y la neoplasia. Eso es algo a tener en cuenta en estos pacientes. ¿A quiénes debemos trasplantar? Pues tampoco trata de trasplantar a todos los que entren, pues. Este es un estudio de la base de datos renal de Estados Unidos, que es ellos hicieron un análisis retrospectivo, agarraron un score con 79,000 y luego lo validaron en otros 79,000. Ellos encontraron que esos pacientes tienen una mortalidad del 5%, a 5 años del 90%. Los principales determinantes, ya habíamos dicho, mayores de 80 años, tener enfisema o insuficiencia cardíaca, la demencia y la dependencia, muy similar a todo lo que habíamos comentado. Este es un score que ustedes lo pueden calcular. Total que incluye muchísimo, o sea, son más de 60 parámetros que se tienen que llenar y te da un score final. Incluye desde si se ha hospitalizado, por qué está hospitalizado, si le han imputado, qué le han imputado, la causa de la enfermedad, incluso la etnia o el origen. En aquellos pues que el score sale de -4, pues lo que deberíamos hacer en el siguiente paso es mandarlo o tratar de buscarle un protocolo de trasplante, porque de -4 a lo que quieran negativo, la mortalidad a 5 años ya no es del 10%. La sobrevida a 5 años ya no es del 10%, ya es del 40 al 50%. Y recuerden que del trasplante, en este grupo de edad, del 60 hasta el 87%. Entonces, como conclusiones, 3. Nada más recalcar que la edad no es un criterio de exclusión del trasplante de riñón. La sobrevida siempre va a ser mayor y la calidad de vida va a ser mayor en trasplante que en diálisis, en la gran mayoría de los pacientes, si se seleccionan adecuadamente. Los pacientes con pocas comorbilidades que inician diálisis, no quieren sacar el score, pues dice, este paciente, independiente de la edad, tiene pocas comorbilidades, yo espero que viva más de 2 años, deberíamos hacer un protocolo de trasplante. Nosotros aquí en Zacatecas, en los últimos 2 años, tenemos 6 pacientes mayores de 65, 2 de ellos mayores de 70 años, y los dos, bueno, todos los pacientes son funcionales, son activos, y se reincluyeron a la vida social. Las complicaciones, recuerden que en ellos son más infecciosas que las inmunológicas, por lo tanto también requieren menos. No olviden, cuando no nos quieran trasplantar, recuerden el agente topo. Y eso sería todo, ¿no?